Comentar que para nosotros, para Comisiones Obreras, hablar del empleo es una necesidad y también una obligación, más viendo que es el mayor problema que tenemos actualmente en este país. Y en este caso, hablar del empleo en un sector estratégico como es el sector sanitario, yo creo que es un elemento importante para analizar. Y creo que debemos de recibir este estudio que ha elaborado nuestra Confederación, la Secretaría de Política Social, con unas perspectivas importantes. Voy a contar de inicio una pequeña anécdota que viene a situar por qué la necesidad de este estudio. Nosotros, en el ámbito negociador que tenemos en el Ministerio de Sanidad, creamos el Observatorio Sanitario con una serie de mesas de trabajo. Una de esas mesas era la del empleo. Cuando se constituye este observatorio sobre el empleo en el ámbito sanitario, el propio Ministerio nos demuestra su incapacidad de conocer los datos del empleo dentro del sector sanitario y tiene que reconocer que para hacer la primera reunión y su presentación ha tenido que beber de las fuentes informativas de la web de Comisiones Obreras. Por lo tanto, si el mayor gestor de este país, el mayor responsable en el ámbito sanitario, desconoce la situación del empleo, nos encontramos con un grave problema. Por eso digo que este informe, este estudio que ha elaborado la Confederación de Comisiones Obreras es un estudio con una gran utilidad. Algunos de los datos ya los ha reflejado Carlos Bravo, Fernando lo va a profundizar mucho más. Pero para nosotros, como Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, ¿en qué nos va a ser útil este documento? Es un documento que viene a demostrar que es cierto que muchas comunidades autónomas tienen datos sobre cómo tienen la situación del empleo en su propia comunidad, pero hace falta, no existe una homogeneidad en esos datos, con lo cual es muy difícil comparar los datos de empleo de las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué hace este estudio? A nuestro entender, tiene algo muy positivo, que viene a describir todas las fuentes de información a las que podemos acceder para hablar sobre empleo, viene a identificarlas y viene a constatar con claridad cuál es la fuente más fiable. Y con esos datos objetivos del INE es con lo que se elabora este estudio riguroso y que durante este espacio de tiempo, coincidente en parte con la crisis, viene a analizar la evolución del empleo. No solamente en lo público, como decía Carlos, también en el privado, y donde vemos cómo ha evolucionado esta situación y las diferencias entre uno y otro, que es un elemento importante de cara a cómo está tanto la sanidad pública como la sanidad privada en este país. Pero a nosotros como federación, este estudio nos ha abierto unas perspectivas importantes de desarrollo en nuestro trabajo sindical. Al analizar todas las variables que existen en este documento, ¿qué es lo que nos va a posibilitar a nosotros? Realizar propuestas objetivas sobre, por ejemplo, necesidades de profesionales en el sistema sanitario. Tener propuestas sobre cuando haya convocatorias de las plazas del personal en formación dentro del sistema sanitario, sobre las diferentes ofertas de empleo público que se tienen que realizar y sobre las necesidades de qué tipo de profesionales necesitamos en el sistema sanitario público. Hay unos datos muy relevantes donde nos indica la edad de los profesionales del ámbito sanitario en el sistema público. Y va a haber en este país, debe de haber una renovación importante de muchos profesionales. Y por eso hablamos de que cuando existan ofertas de plazas de personal en formación, estas plazas tienen que estar dirigidas en función de las necesidades que vamos a tener dentro del sistema sanitario público. Pero además de estas utilidades, que para nuestra actividad sindical van a ser útiles y para el conocimiento de la realidad, desde la Federación de Sanidad sí que nos ha servido esto, nos va a servir y es una fuente importante para, a partir de este estudio, el compromiso, que ya estamos en marcha en esta situación, del análisis trimestral de la situación del empleo dentro del sector sanitario. No con las innumerables variables que tiene el documento, que son muy exhaustivas, sino con los elementos más importantes que podemos determinar para conocer la realidad de cómo ha evolucionado el empleo en el sector sanitario, tanto público como privado, cuáles son sus necesidades de profesionales y dónde se debe de dotar de manera importante. Aprovechando la serie histórica que este estudio nos pone de manifiesto y los futuros estudios, creo que vamos a tener una herramienta
para nuestra actividad sindical muy importante, una herramienta que nos va a servir de utilidad para hacer llegar no solo a las administraciones públicas nuestras propuestas sobre la necesidad de crecimiento del empleo sanitario, sino sobre la evolución global del propio empleo en el sector sanitario. Hay elementos mucho más importantes que nos viene a determinar, pero lo voy a enumerar muy sencillo porque creo que Fernando, que es el autor del estudio, va a pormenorizar más. Pero es muy importante conocer cuál es la realidad y la calidad del empleo que tenemos dentro del sector sanitario. Cómo podemos observar la utilización de las contrataciones a tiempo parcial en un sector tan feminizado. Cómo vemos la contratación temporal dentro del propio sistema, con las diferencias entre lo público y lo privado. Son variables tan ricas que nos van a servir de tanta utilidad en nuestro trabajo que creemos que es un estudio muy importante, un estudio riguroso, que no solamente nos va a ser útil para nuestra actividad sindical, sino que va a ser muy conveniente para que muchas administraciones públicas, a partir de este estudio, empiecen a conocer la realidad de lo que tienen en sus servicios de salud o hasta en el propio Ministerio de Sanidad.